la cual tú la has enviado, y que al salir de este lugar nosotros vayamos con un nuevo propósito, una nueva esperanza, un nuevo deseo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, puede sentarse por favor. Le damos a todos los que estamos acá la bienvenida. Oramos que Dios tenga misericordia y extienda su mano sobre los que fueron dominados por alguna enfermedad, alguna alergia. Que Dios extienda su mano y les dé la fe para recibir sanidad. Bien, el tema, con la ayuda del Espíritu Santo, le titulamos el perfeccionamiento de Cristo. La Biblia nos llama a ser perfectos. Y a nosotros nos traicionan nuestras culturas y nuestros conceptos. Porque podríamos decir, nadie es perfecto, solo Dios. Pero depende del contexto, porque Dios nos exige que seamos perfectos. La Escritura dice que la senda, o sea, el caminar del justo, es como la luz de la aurora. Yo no sé a qué hora se levantó usted en esta mañana, pero a veces usted quiere hacer algo, especialmente ahora que está cambiando ya el clima en esta región, y usted se levanta temprano y no puede hacerlo, porque todavía está oscuro. Te dicen, yo con ganas de trabajar y todavía está oscuro, entonces no puedo hacer lo que me había propuesto hacer. Pero a medida que va pasando el tiempo, el día va esclareciendo. Y llega un momento que el sol está alumbrando con todo su vigor y podemos ver con mayor claridad. Pues así se supone que seamos usted y yo. Empezamos esta carrera bastante opacos, bastante oscuros. Pero a medida que el tiempo ha ido pasando, espero que por lo menos ya sean las 6 de la mañana, o todavía serán las 3. Pregúntele al que está ahí a la parcito suya, que yo me dígale, ¿qué hora tienes? O sea, ¿qué hora tienes en tu caminar cristiano? ¿Por dónde vas? ¿Vas por la 1 de la mañana? ¿Vas por las 3? Hoy si ya vas a las 11 de la mañana, gloria a Dios. Ya has progresado bastante. Amén y amén. Entonces lo que estamos viendo aquí no es en sí el perfeccionamiento de Cristo en Él, sino el perfeccionamiento de Cristo en nosotros, en mí. O sea que cada día Cristo debe verse más en mí y en usted. Cuando nosotros comenzamos esta carrera cristiana, nos daban una bofetada y nosotros respondíamos también con bronca. Pero hoy hoy nos dan una bofetada y nos sobamos un poquito y ponemos la otra mejilla. Hoy nos dicen que caminemos una milla y decimos, pero ¿por qué tampoco? La Biblia dice que son 2. Hoy nos piden el jacket, el saco. Dice, pues solo el saco, no, también la corbata. Hoy al que nos pide le damos. Dice la Biblia que si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No está hablando que le va a ir mal. Está diciendo,
esta persona es un poco rara. Porque yo le estoy haciendo daño y él me hace bien. Entonces las ascuas de fuego quiere decir que nuestra actitud, nuestro accionar puede llevar aún a nuestros enemigos a reflexionar. Y como dice por ahí un pastor, aleluya. Primera de Juan 3, 2 y 3, que ya lo leímos la semana pasada, dice, amados, ahora, hoy, today, somos hijos de Dios. Ya comprendimos, ¿verdad? Que cuando nos salvaron, inmediatamente tomamos la forma de una oveja. Y esa oveja ahora tenía que transicionar al nivel de hijo. Entonces Juan está diciendo, ustedes ya transicionaron, aunque esa palabra no existe, ustedes ya pasaron de oveja a hijo. Ah, pero dice Juan, un momento, por favor, todavía falta. Y usted diga, gloria a Dios. Mira que está al lado, dígale, gloria a Dios, todavía me falta. Dígale, you ain't seen nothing yet. Do you think I'm beautiful? Dígale pues, ayúdeme a predicar. Dígale, do you think I'm beautiful? Dígale, you ain't seen nothing yet. Todavía no has visto nada. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Explicamos que lo que está diciendo es que va a llegar un momento que ya la gente no nos va a ver a nosotros, sino que va a ver a Cristo en nosotros. Le cambié la introducción, platicando con un ministro, yo le decía precisamente lo que está escrito ahí, se lo iba a decir de otra manera, yo le iba a decir a él, nuestra meta es parecernos a Jesús. Dije, no es nuestra meta. Entonces dije, no, la tarea, el ministerio es diaconía, diaconía es trabajo. La diaconía del Espíritu Santo es transformar al creyente a la imagen de Cristo. Y la responsabilidad del creyente es voluntariamente subirse al altar del sacrificio y permitir al Espíritu Santo que realice su obra, su objetivo, su cometido en nosotros. Ese es su trabajo y mi trabajo. A nosotros nos han dado la parte más fácil. En coro. Voy a decirlo otra vez y usted responde como buen cristiano. Amén. A nosotros nos han dado la parte más fácil. Amén. No tenemos que hacer nada. Usted no tiene que cambiar. Usted ya trató de cambiar y no pudo. ¿Cuánta gente allá afuera tratando de dejar un mal comportamiento, un vicio y no pueden? Pero usted y yo ya la tenemos hecha. Porque el que hace la obra en nosotros es precisamente el Espíritu Santo. Usted está hoy aquí no porque usted sea buen creyente. Usted está aquí porque la Biblia dice que es Dios quien obra en nosotros, así el querer como el hacer. Se empezó a sentir deseos, dijo, voy a ir a la iglesia, aunque sea sentarme en la última fila, pero voy a ir. Ahora, sentarse en la última fila fue decisión suya. Digan amén los de la última fila, pues. Sentarse en la última fila fue decisión suya. Pero
el que tocó su corazón para que usted se dirigiera a este lugar fue el Espíritu Santo. ¿No se alegra? Si la Biblia, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, dice, el mundo no lo puede recibir. Pero ustedes sí lo pueden recibir. Avancemos. Gálatas 4:19, versión Kadosh. Kadosh quiere decir santo. Santidad, la versión santa. Es una palabra hebrea. Dice el apóstol Pablo, mis amados hijitos, estoy sufriendo dolores de parto de nuevo por ustedes. Y esto seguirá así hasta que el Mesías o Cristo tome forma en ustedes. Le platicaba yo al pastor Willy Cruz, que ayer estuvimos allá, y me comentaba él que ellos el día domingo desde las 9 arrancan, tienen una escuela de 9 a 10 y a las 10:30 parece que empieza el culto. Entonces les digo yo, pero siempre hay gente que viene a las 11, ¿verdad? Le digo. Sí, me dice. Y generalmente los que viven más cerca. Me dice, hay hermanos que jamás han venido a la alabanza. Solo vienen a oír la predicación. Una de las muchas frustraciones que tienen los ministros es que la palabra se enseña, es que la palabra se predica, es que el Espíritu Santo nos envía palabra a través de los dones. Y a veces pareciera que no surte efecto en nosotros. Sigamos aquí porque todavía falta mucho. Esto ya lo hablamos de que aún Pedro se daba a conocer en su hablar. Él y Juan, los demás reconocían que habían estado con Jesús. A los hermanos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El apóstol Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo dice que le imitemos a Él, así como Él imita a Cristo. Y lo que estábamos viendo es que el día de mañana, que usted vaya a verse en el espejo, ya no se va a ver usted. Sino que cada día se va a ir viendo más y más Cristo. Le cambié un poco el título abajo, creciendo hasta reflejar la imagen de Cristo. O sea, Cristo tiene que ir creciendo en nosotros. Hasta que usted y yo vayamos desapareciendo. Usted no quiere desaparecer. ¿Tan contento está con usted? Le voy a preguntar a las esposas qué tan contentas están con su marido. Pero cuando están enojadas. Porque hay días que están contentas. No, hombre, hasta ganas de irme a vivir a esa casa me dan. Pero por ahí dijo un hermano que estará en parqueo. Ay, ya está el hermano. Yo cuando veo los matrimonios me desanimo y dice, mejor me quedo soltero. A veces desanimamos a otros, los casados, pero ánimo, solteros. No se desanimen, hombre, no se achicopalen. No se me queda viendo un soltero como dicen en Guatemala, no te creo. No, hombre, ánimo, es bonito, una vida emocionante, ¿verdad? Que tenga dueño tu cheque. No se alegran los solteros, pero ¿qué voy a hacer yo? Bueno, esto lo estuvimos viendo, que así como Jesús vivió una etapa de infancia física, nosotros vivimos una etapa de infancia espiritual. Pero esa etapa tiene que pasar. Mire, es normal, pero muy normal, que un infante haga de las suyas. Por eso usan pañales.
¿O no? Y los padres, ambos, papá y mamá, ¿no sienten asco limpiar a su infante? Con alegría lo hacen, con gusto. Y de repente ya van saliendo y se miran el brazo y ¿esto qué es? Dice. No es peanut butter. ¿Y qué hace? Va y se limpia, tranquilo. Es una etapa normal. Entonces hay una etapa normal en la que nosotros como creyentes necesitamos que alguien nos cambie los pañales. Pero mala onda, ¿verdad? Que después de 10, 15, 20 años en el Evangelio, todavía nosotros, a menos que haya alguna enfermedad, nos estemos haciendo todavía del 2. Que estemos todavía botando la leche. Hablamos de que Jesús también pasó una etapa de niñez. Infante no es lo mismo que niño. Infante estoy hablando del que depende totalmente de uno. El niño ya se le va enseñando. El niño ya tiene capacidades. Por ejemplo, en la escuela usted se da cuenta que cada grado tiene un objetivo, tiene un propósito. Cuando van a pre-kinder no les mencionan lo que quiere decir álgebra. No entenderían. Solo los hijos nuestros, ¿verdad? Que son genios. Pero no, todo va en secuencia. Eso ya lo vimos. Y la etapa del uso de razón, de poder ya uno manejar sus pensamientos. Los sentidos espirituales es necesario ejercitarlos. Bueno, estas 3 cosas las vimos la semana pasada. A ver si podemos ahora dar las siguientes 6. Lucas 2:52 reza de la siguiente manera. Cualquiera que lo tenga, léalo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, como no lo tiene, dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Aló? Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando era niño, hablaba. Y podríamos entonces parafrasearlo. Como aquí nos damos la libertad de parafrasear la Biblia. ¿Verdad, hermano? Entonces podríamos decir, cuando yo era niño, primero hablaba y después pensaba. Pero cuando llegué a ser hombre, cuando ya maduré, entonces aprendí que primero se piensa y después se habla. Entonces esa es la etapa de la que conocemos nosotros, la adolescencia, pero yo le puse la etapa de la adolescencia o la etapa transicional. Es que mire, la dura cosa de estos hombres guapos, pónganse de pie los guapos. Mire que bien entienden, los demás no se consideran guapos. Yo pensé que todos iban a levantar. Saluden por favor a la gente, digan hermanos, good morning, nice to see you. Thank you very much. Un aplauso para los guapos. Aunque dicen que República Dominicana guapo es otra cosa, hay que averiguar. Pero la difícil tarea de estar en esa edad es que ellos ya no son niños. ¿Aló? Ellos ya no son niños. Sorry, bad news. Pero tampoco son hombres. No son chicha. Ni limonada. Están ellos ahí en un periodo difícil de transición. Esa es la etapa, si ellos son varones, en que más necesitan que el papá
Porque yo le aseguro que las mamás nunca experimentaron esa edad que tienen ellos. Porque son mujeres. El hombre es totalmente distinto. Y aquí se pueden hablar muchas cosas y bonito, porque hoy en este tema vamos en dos carriles, como en el tren. Vamos matando dos pájaros de un tiro. Vamos hablando de la familia y estamos hablando de nuestro crecimiento espiritual, el desarrollo de Cristo en nosotros. Pero Cristo, como hombre, como humano, pasó por esa etapa. Entonces nosotros tenemos que crecer. El orden que da Lucas, ¿qué es? Que él crecía en sabiduría. Crecía en estatura, o sea que físicamente seguía desarrollándose, pero crecía también en gracia. ¿Cómo nos falta a nosotros crecer en gracia? Pero tenemos que hacerlo. Bueno, usted compréndame, ¿verdad? La manera en que nos expresamos. Si permitimos que Cristo se vaya desarrollando en nosotros, entonces vamos a crecer en sabiduría. Primero vamos a pensar y después vamos a hablar. Porque muchas veces dice el dicho que se tiene que comer uno sus propias palabras. Por eso Pablo dice que sean vuestras palabras sazonadas con sal. Bien sazonaditas por si nos las tenemos que comer nosotros, que estén sabrosas. Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Y en Génesis 5:21 y Hebreos 11:5 nos habla de Enoc. Es la etapa del caminar espiritual volicional. Volicional es de que ahora yo voluntariamente. Jesucristo voluntariamente fue al Jordán. Y dice la Escritura que Juan quería impedirse, pero él dijo, no, es necesario que hagamos esto. Entonces llega un momento en que las cosas se hacen no de mala gana, sino se hacen voluntariamente. ¿Por qué vino usted hoy al servicio? Porque tenía la buena voluntad. ¿Por qué sirve usted en alguna área de la iglesia? Porque tengo la buena voluntad. ¿Por qué ora? ¿Por qué lee la Escritura? Entonces hay que llegar a una etapa en la que uno ya no se sienta obligado, sino que sea algo voluntario. Es bastante difícil cuando estamos en un grupo ya de más de 3, 4 personas. Porque a veces somos afectados por diferentes cosas. Un dolor de muela, un dolor de espalda, un dolor de uña. Dolor de cualquier cosa, un malestar estomacal. ¿Verdad? Tal vez alguien llegó un poquito mal de su estómago y lo quieren hacer saltar y lo que menos quiere y puede es saltar. Entonces es bastante difícil porque no podemos nosotros saber, ¿verdad?, qué situación está atravesando cada uno. Pero pero muchas veces hacemos las cosas por el qué dirán. Otras veces hacemos las cosas porque todos las están haciendo. Otras veces hacemos las cosas porque es lo que ahí se hace, porque es el momento de hacerlo.
se ministra la ofrenda, voy a pasar porque es el momento de ofrendar. Pero tiene que llegar un momento en que las cosas las hagamos voluntariamente. Y eso solamente se va a lograr a medida que permitamos que Cristo se vaya formando, se va desarrollando en nosotros. Este siguiente está bastante tremendo. Lucas 4, 1 al 13 nos habla de cuando Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y Mateo 4, 3 al 10 nos habla de la misma cosa. 13, 18, ¿de qué nos habla? Esgrimistas bíblicos. 13, 18. Puedes escuchar la parábola del sembrador. La parábola ahí del sembrador. Bueno, el punto ahí es los diferentes tipos de terreno. Entonces, mire, tiene que llegar un momento de prueba. ¿Aló? En este caminar cristiano llega una etapa de prueba. Usted dice rechazo, renuncio, ¿verdad? No recibo. Esa palabra no es para mí. Dígale que está a la vez, es para ti. Llega el momento, llega la etapa de las pruebas. Pero si Cristo está en nosotros, como Él venció, nosotros también venceremos. Pero aquí se muestran, hermano, 3 pruebas que usted y yo hemos atravesado, tal vez en poca escala. Yo sé que los muchachos en la escuela sí las atraviesan every day. La tentación a ser relevante, es decir, a ser importante, a que mi voto y mi voz se tomen en cuenta. Si tú eres hijo de Dios y quieres el aplauso de la gente, fácil, dale de comer a los pobres, ayuda a los necesitados, visita a los enfermos, ve a las cárceles. El asunto es la motivación. ¿Era Jesús hijo de Dios? ¿El hijo de Dios? Claro. Entonces, si tú eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dijo yo pienso que sí era siervo del Señor, porque he leído sus escritos y como dijo Nicodemo, nadie puede escribir las cosas que él escribió si Dios no está con él. El sacerdote John Newman. Es que no todo lo que brilla es oro. En la iglesia podrían haber falsos y en otros lugares podría haber gente de Dios, que Dios los tiene ahí para darle oportunidad a otros de oír palabra. Entonces decía él, y si tuviera el poder de ir a mi pueblo, esto ya lo estoy yo interpretando a mi manera, ¿va? Y que todas las piedras del rancho sirvan para darle de comer a mi gente. Entonces yo me lanzaría para alcalde, ¿verdad? Y todos votarían por mí. Entonces, ¿cuál es la motivación? Es que ese es el problema en algunas etapas de nuestra vida. Mire, yo estoy ahorita en una etapa que lo que estoy pensando es esto. ¿Y si me muero, qué importa? ¿Y si me muero, qué importa? Entonces mejor me muero.
¿Sí me entendió, verdad? O sea que el problema de nosotros es que no queremos morir. Es un instinto en el ser vivo. La cucaracha, usted enciende la luz y sale corriendo. ¿Por qué? Porque dice, me va a matar. El ratoncito lo ve a usted y no sale a saludarlo. Se esconde. La serpiente no lo ataca. ¿O sí? No. Los animales, o sea, los seres vivos, por instinto, huyen porque quieren vivir. Y así somos nosotros. No queremos morir. Queremos que se nos tome en cuenta. Pero Jesús, si quieren, me escogen y si no, no problem, igual. Es que no lo toman en cuenta a uno. Si Cristo se está formando en nosotros, it doesn't matter, no importa. Entonces, esa es una etapa de la prueba, de la tentación. ¿Qué quieres? Que la gente te tome en cuenta. Pero va a llegar una etapa que ya no te va a importar. Mire, platicábamos, la semana pasada precisamente sobre este tema, platicábamos con Jasmine. Dice, 10 años después de haber terminado la high school, dice, las muchachas que se jalaban el pelo en la high school, ahí estaban conviviendo juntas. Porque las cosas que importaban, las cosas relevantes en la junior high y en la high school, es igual, hermano, lo que importaba cuando usted tenía 18, a los 40 ya, diferente. Y lo que le quitaba el sueño a los 40, a los 50. Pero qué calidad sería tener un jovencito, una jovencita de 18 años que piense, que sienta como que tuviera 50. ¿O no? ¿Cómo sería un jovencito de 18? Una jovencita de 18 que sienta, que piense, que tenga la sabiduría, la madurez de una persona que ha sabido vivir, por supuesto, de 50 años. No hay, sí hay, claro que sí hay. Y no por eso lo estamos enseñando en la escritura, pues. Si los teachers son los que se están reproduciendo en los niños. Le machuqué los callos a alguien. Disculpe. Si esa es la idea, eso no dijimos el viernes, pues, que a Timoteo, ¿qué edad tendría Timoteo en Hechos capítulo 16, verdad? Cuando llega Pablo y le dice, no, este me lo llevo, este está bien equipado. ¿Sabe que en la iglesia el anciano no es porque sea viejo, no, el anciano es porque es maduro, es porque sabe manejar la palabra. Si aquí aparece un jovencito de 14, 16 años que sabe manejar la palabra, que tiene sabiduría, que tiene madurez, lo ponemos de anciano. Que cuando vengan los matrimonios, ahí están los bravos, take it easy. Take it easy with your animals. Calma, 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 calma. Y con la palabra, con la llenura del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, va a poner firme a ese matrimonio que tal vez ya tienen 30 años de casados. No le gustó, pero sigamos aquí. O sea, hay etapas de la vida en que hay cosas que nos quitan el sueño, nos quitan el hambre. Si aquel tipo decepcionado dijo, no me vuelvo a enamorar, imagínense lo que le quitaba el hambre. Se murió Chepito, ¿verdad? Chepe. Y qué triste la vida de ese hombre usted.
Dice que él cantaba de sus sufrimientos. Dice que él cantaba de sus penas. Por eso cuando usted repite las canciones de alguien, tenga cuidado. Dice que lo que hizo efecto es que ese hombre, la tristeza que cantaba, la sentía. Y dice que hacía llorar a su público. Mire las cosas que le quitaban el sueño, las cosas que lo llevaron a las borracheras. Número 2, la tentación a ser popular, a ser admirado. ¿Cuántos todavía se peinan? Porque tienen pelo, ¿verdad? Alguno dirá, yo ya no. Pero, ¿verdad que hay una etapa en la vida que el peinado es para lucirlo? Pero llega una etapa en la vida, hermano, que solo se moja uno. Ay. Y vámonos. ¿O no? Es una etapa en la vida, hermano, que ¿será que este color combina? Hermano, llega un momento que uno parece caja fuerte. Nadie sabe la combinación. ¿Verdad? ¿En qué etapa está usted? ¿Ya está en la etapa de caja fuerte? Todavía no, dice el hermano, yo todavía estoy. ¿En qué etapa? En que uno hace las cosas porque uno quiere ser popular. Ese es un problema ahí en las escuelas. Que hay niños, hay jovencitos que son populares y otros que no lo son. Y el Señor Jesús tuvo que vencer esa tentación. Si eres hijo de Dios, has de saber volar. I dare you. Si eres hijo de Dios, la marihuana no te hace daño. Porque es más, Dios creó la marihuana. El mismo sol que hace crecer la hierbabuena, hace crecer la marihuana. Y lo convence. También la cocaína. Y no en el huerto, pues, había toda clase de árbol. Pero había uno que el Señor dijo, de ese no comerás. Entonces hay árboles que son prohibidos, hay plantas que son prohibidas. Que sean legales no quiere decir que son permitidas en la vida del cristiano. Pero, ¿cómo se hubiera visto Cristo tirándose desde el pináculo del templo y que vinieran los ángeles y lo bajaran poco a poco? Ah, entonces sí, ¿verdad? Bravo, bravo, bravo. Una lucha que enfrentamos los pastores es que nosotros anhelamos que la iglesia se desarrolle en todo aspecto, pero algo que el pastor, un pastor sí me dijo, ay no hermano, me dice, yo no quiero más gente. Pero de todos los que he conocido, solo uno. Y ahí todo el mundo anhela que la iglesia crezca, que la iglesia se... ¿Pero para qué? ¿Sabe usted que ministros como nosotros, digo nosotros la mayoría, las iglesias hispanoparlantes en Estados Unidos, así son en su mayoría? Bueno, y nosotros tenemos una mega church, porque les informo que aquí, según el censo, solo habemos 800 hispanos. O sea que si le tiramos a 1000, no alcanzan, hay que pedir prestado. Pero en ciudades donde hay, como Oklahoma City, más de 100,000 hispanos, como Tulsa, casi 70,000 hispanos, y las iglesias, y en su mayoría, así son.
Pero entonces a los pastores de estas iglesias no nos toman en cuenta. No nos invitan a dar conferencias matrimoniales. No nos pagan los boletos para ir a predicar. Nosotros tenemos que pagarlo. Pero entonces, ¿por qué es que lo anhelamos? Ahora estoy hablándole del ministerio pastoral. ¿Será que no andamos buscando el ser admirados? A Cristo no le interesaba ser admirado, ser popular. Entonces, cuando Cristo está siendo formado en nosotros, si te aplauden, bueno, y si no te aplauden, lo mismo te da. Si dicen amén, amén, y si no dicen amén, amén. No te interesa ser popular. Si te invitan, qué bueno. Y si no te invitan, mejor. Pero eso es solo cuando Cristo está siendo formado en nosotros. Ya el que la mayoría vote por nosotros ya no nos importa. Y la última, dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Le dijo, this is all yours. Todo es para ti. La tentación a ser grande, a ser influyente, a ser poderoso. Ese es el objetivo, esa es la meta de la mayoría de los políticos. Mire, si usted quiere ser político, no se tire para presidente, tírese para congresista o para senador. Usted dice, no, a mí el desayuno me gusta más, o el almuerzo. Porque esos se pasan toda la vida en un puesto público. Presidente tiene límite, pero ellos no tienen límite, ni quieren votar para que hayan límites. ¿Por qué? Porque les gusta tener el poder. Pero, mire, Cristo pudo haber hecho cualquier cosa, pero Él nos estaba marcando el camino. Cuando te venga la tentación de ser importante, cuando te venga la tentación de ser admirado, cuando te venga la tentación de ser una persona grande, una persona poderosa, haz lo que yo hice. Pero quiero que quede claro, ¿verdad? Que usted y yo no podemos. Es que el problema es que muchas veces la manera en que proyectamos la palabra nos deja a nosotros toda la responsabilidad. Que nosotros tenemos que hacerlo. Y nosotros no podemos. Nosotros somos, dice el apóstol Pablo, vendidos al pecado. El bien que queremos hacer, no hacemos. Y el mal que no queremos hacer, eso terminamos haciendo. Entonces, el punto importante es que usted y yo tenemos que dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra en nosotros. Entonces, cuando Cristo esté siendo formado en nosotros y llega esa etapa de esas tentaciones naturales de la vida, y es que mire qué tremendo, que hay pecados que afectan de manera diferente al cuerpo, como los vicios, pero hay pecados, mire, como estos pecados, que van como camuflajeados, ¿verdad? Camuflajeados, ¿cómo se dice? Camouflaged. Que no son tan evidentes, porque el que huele a alcohol, ¿qué hizo? Saber dónde anduvo anoche, ¿verdad? El que huele a tabaco. Pero hay pecados, decía un siervo, que ni huelen ni hieden. Y esos son los más peligrosos. Sigamos, faltan 2. 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer.
Y 1 Timoteo 4:7 dice que el ejercicio corporal más adelante dice, pero dice, evita las fábulas, las pláticas típicas de las viejas. En cambio dice, disciplínate para la piedad. Esa es la etapa de la madurez, es la etapa de los buenos hábitos, es decir, la etapa de la disciplina. Algo que aprendí estos días pasados, ¿verdad? Le repito, cuénteme usted algo para que yo cuente, porque usted no me cuenta nada, entonces yo tengo que ver qué cuento. Pero le daba algo a Elijah. Y lo que no quería, no lo quería. Y lo que sí quería, llega un momento que empuja el plato. Las golosinas, le doy la bolsita. Llega un momento que me devuelve. Pero también he visto niños, aquí no, los de aquí ninguno, I promise, pero en otros planetas, que los niños comen con un desespero, como que ya no va a haber mañana. Les da a usted una bolsita de golosinas y cuando les alcance el agua ya se terminaron las golosinas. Y llega un momento entonces en que tenemos que nosotros desarrollar disciplinas. La palabra disciplina. A ver, léame por favor el texto para ubicarme en las palabras. 1 Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha. Esa palabra disciplina, ahí está en inglés, dice hacer ejercicio desnudo. Los que entienden inglés así dice, ¿va? Naked quiere decir naked. Hacer ejercicio desnudo. Entrenar. Disciplinarse. De ahí viene la palabra, es gumazó, de ahí viene la palabra gimnasio. ¿A mí qué me importa? Pero los que van al gimnasio, los que vamos, hemos visto gente que saber qué hace ahí, ¿verdad? Porque they're not naked. No llegan desnudos. Llegan a lucir. Mire, esos, ya les repito a las ladies, ¿verdad? Léalo, no me crea a mí. Usted al pastor no le tiene que creer absolutamente nada. El pastor es un ignorante. Solo habla porque tiene 60 minutos para hablar. Pero lean, ladies. Lean. ¿Se le cayó el gorrito o no? Sí, mire, es que está haciendo frío. Esos pantalones pegaditos no son para hacer ejercicio. Son para que se le dañen las piernas. Está hablando aquí, es la palabra disciplinarse, de ahí viene la palabra gimnasio. Yo no voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio para después hartarme. Tiene que ver con el tema. Lo que pasa que de ahí viene la palabra gimnasio. Y entonces está diciendo disciplínate para la piedad. La palabra piedad quiere decir santidad. Y luego es donde dice porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero la santidad tiene beneficios acá y tiene beneficios allá en la vida eterna. Aprovecha aquí y aprovecha allá.
Pero entonces llega un momento en que cuando Cristo está siendo formado en mí, en que yo ahora he desarrollado buenos hábitos. He desarrollado buena disciplina. Y entonces dice que llegó Jesús, ¿cómo decía el versículo 16, Lucas 4:16? Cualquiera, por favor, usted tiene su Biblia abierta en Lucas. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de ¿Por qué fue reposo. Jesús a la sinagoga? Por costumbre. ¿Por qué fue Jesús a la sinagoga? Por costumbre. ¿Por qué se levantó a leer? Por costumbre. Yo sé que nos cuesta. Pero hace poco de la biblioteca de la ciudad o la biblioteca de la escuela fue la que regaló los libros. La señora bibliotecaria de la ciudad de Post Valley, al ver que estaba creciendo la población hispana, ordenó lotes, no elotes, no, lotes, muchos libros en español y muchos libros bilingües, español e inglés. Dijo, la población hispana ha crecido, hay que ayudarles. Los están regalando. ¿Por qué están regalando los libros? Nadie fue a procurar los libros. Los hispanos, estoy diciendo los cristianos, no, los hispanos no leen. Los hispanos tenemos que luchar contra esos aspectos culturales. Y nosotros tenemos que adoptar como cristianos, Cristo en nosotros, la disciplina de la lectura. La disciplina de la oración. La disciplina de la santidad. La disciplina de muchas cosas que Cristo tenía. Tal vez lo haga, tal vez no lo haga, hablando de los hábitos de Cristo. Le dio de comer a 5,000 y le dio de comer a 3,000. Y cuando terminaron de comer, ¿cuál fue la orden de Jesús? ¿Y recogieron qué? ¿Qué tanta comida nosotros echamos a la basura? Jesús no desperdicia. Y nosotros tiramos cosas a la basura. Entonces tenemos que desarrollar disciplinas. Pero eso, repito, entiéndase que nuestro trabajo, nuestra tarea es dejar que Cristo vaya creciendo en nosotros, porque entonces las cosas las vamos a empezar a hacer como algo natural en nosotros. La etapa de la sabiduría. Lucas 4:22 dice que todos se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Mateo 12:35 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted sí quiso decir y yo sí quise decir lo que dijimos. Oh, I'm sorry, I didn't mean to say that. Oh, perdóneme, no quise decir eso. Es que no podemos actuar de manera contraria a lo que llevamos por dentro. No, o sea, no puede el árbol malo dar buen fruto. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra ociosa, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Pero bendito Espíritu Santo, que yo puedo tener muchas cosas buenas que decir, pero dice ahí, según sea buena, según sea necesaria, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca,
sino la que sea buena. Pero luego añade, según sea necesaria. A veces uno anda regalando consejos. Dígale que está al lado, no regales consejos. Dígale, esos son caros. Mire que haga esto, mire que haga lo otro, mire, no le están preguntando. Diga usted tampoco a usted le están preguntando. Entonces, la etapa, hermanos, que Cristo alcanzó, la etapa de la sabiduría. ¿Cómo irá a ser esa etapa en nosotros cuando todos, absolutamente todos en la iglesia de Cristo Berea, nuestro hablar sea lleno de gracia y de sabiduría? Porque a veces lo que nos salen son escorpiones, sapos, culebras. Encontraron al Big Texan. Sí se enteró, ¿verdad? Ahora que vino Imelda, tenían un Big Alligator encerrado, gigantesco, y con esas inundaciones se dio a la fuga. Pero ya lo encontraron. A veces nos salen Big Alligators cuando hablamos. Mire, algo que le aprendí yo al hermano, a los hermanos Martínez Alvarado de allá de Guadalajara, es de que cuando uno le habla a un niño, uno se baja al nivel del niño. Por eso usted me ve que yo me arrodillo, no es que les esté rezando, no, sino que esa fue una técnica que ellos me enseñaron, porque el niño, si usted le grita desde aquí arriba, usted lo intimida, usted lo humilla, le da miedo. Entonces, cuando usted se baja a nivel de ellos, ahorita allá arriba se me subió uno aquí que parecía monkey, no me lo podía quitar. Usted les inspira confianza. Entonces, tenemos que llegar a ese momento en que nuestro hablar nos digan, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida, hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Que nos digan, repítalo por favor, say it again, dígalo de nuevo. Sus palabras me dan ánimo. ¿Acaso no es lo que dice Isaías 54? El Señor dice, me ha dado una lengua entendida, una lengua adiestrada, una lengua de discípulo. De manera que yo, con una palabra, pueda levantar al que está desanimado, al que está desilusionado, al que está abatido. Una sola palabra. Mañana tras mañana, dice, despierta mi oído para que yo pueda escuchar como los discípulos. Pero esa palabra discípulo quiere decir entendido, adiestrado, con los sentidos espirituales bien ejercitados. Cuando Cristo sea formado en nosotros, llega un momento que nuestras palabras van a ser palabras llenas de gracia y de sabiduría. Filipenses 2:5 al 8 es donde dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo, que aunque Él era Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, hermano, la etapa de la rendición, la etapa del despojamiento.
esa etapa va a ser beautiful. Cuando a usted ya no le importe que le quiten. Le llevaron el weed eater. Dice, se le olvidó el hilo, lo va a buscar para que se lo lleve. Y el tambito de gasolina mezclada para que lo pueda usar. Se llevaron los zapatos, pero se llevaron uno de uno y otro de otro. Usted lo va a buscar y dice, no, mire, se le olvidó. Este es el derecho. La etapa del despojamiento. Cuando ya no nos importe absolutamente nada. Cuando lleguemos, hermano, como a esa condición como llegó Job. Que le quitaron todo. ¿Y qué hizo? Dice que se postró y adoró y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Ahora déjeme añadirle, menos responsabilidad. Ahora que lo pague el seguro, ya no me vuelvo a endeudar. I promise. O se va a ir a comprar uno más caro. Bueno. Se le quedaron las 9, ¿verdad? Mañana por lo menos hay que reflejar 3. Por favor, esté de pie. 2 Corintios 3:18 dice, por lo tanto, todos nosotros a cara descubierta vemos como en un espejo la gloria del Señor. Y estamos siendo transformados en su propia imagen, de un grado de gloria al próximo. Repito, su trabajo, mi trabajo es dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Yo pienso que por muy avanzados que vayamos, nos falta todavía para llegar a la estatura de Cristo. Así que roguémosle que podamos nosotros continuar meditando en estos principios escriturales y que nuestra oración sea ser transformados a su imagen. Dios y Padre de misericordias, tú has sido inmensamente bueno con cada uno de nosotros. Gracias por la obra que el Espíritu Santo ha comenzado en cada uno de nosotros. Gracias porque nos has hecho la promesa de que el que en nosotros comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Hemos estudiado 9 etapas en el crecimiento humano, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento físico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hemos visto, Señor, esas etapas como las etapas que se tienen que llevar a cabo en nuestras propias vidas para que Cristo sea formado en nosotros. Concédenos que seamos personas sabias y humildes de corazón. Y que entendiendo, Señor, tu voluntad y tu propósito, voluntariamente subamos al altar del sacrificio. Y que un día nosotros podamos, con toda libertad, con toda confianza, decir lo que dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que en el vecindario, en la escuela, en el trabajo, las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
Concédenos que al comenzar esta semana llevemos una nueva perspectiva, un nuevo propósito en nuestras vidas. Y que sea el parecernos cada día más a Cristo. Padre, por favor, glorifícate. Ayúdanos y enséñanos a buscar primeramente tu reino y su justicia, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu diestra y no en las de la tierra. Enséñanos y ayúdanos a redimir bien el tiempo, a vivir como sabios y no como necios. Guarda por favor nuestras salidas, nuestras entradas, avergüenza a nuestros adversarios y danos, Padre, la fortaleza para poder sobreponernos a cualquier tentación del adversario. En el nombre de Jesús, que seamos el Cristo que la gente necesita ver, a donde quiera que nos dirijamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les lleve.